familia. Para aquellos que están en Dominicana, me imagino que ya se puso el sol, así que feliz sábado para todos. Es mi oración en esta noche que el Señor nos ayude a quitar aquellas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer, pero que necesitamos cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quiero que reboses mi mente de ti y que todo lo que no te agrade arranques de mí. Yo necesito de tus fuerzas para yo vencer, pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Sé muy bien que te he fallado y que una sierva inútil soy. Por eso entrego a ti mi alma. Transfórmala, Señor. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella, donde habite tu templanza, y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia, y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues. Señor, quiero que me hagas olvidar los problemas que me hacen desmayar y que a mi alma le des nuevas fuerzas para continuar. Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré, porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella, donde habite tu templanza, y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia, que mi boca solo sepa darte gloria y alabanza. Que todo lo que nuestra boca diga y que hable sea palabra de Dios y no nuestra. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella, donde habite tu templanza, y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia, y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanza. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella, donde habita en plaza, que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia, que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues. Entra a mi corazón, toma mi vida. Oh. Gloria a Dios.
Amén. Entre nuestras vidas, Señor, nos protagonistas tu momento, Pastor Madón, con cada uno de nosotros. ¿Me escuchan? Buenas noches, si me están escuchando, vamos ahora a proceder a la parte central con el pastor Mario Rondón. Dios le bendiga, mi hermano, y Dios le dé una bendición especial a cada uno de los amigos y hermanos que se han conectado en este momento. Hoy, en la conclusión de esta semana de profecías, gracias por el apoyo, gracias también por cada día tener ese anhelo de seguir tomando de la palabra de Dios, de esa fuente de sabiduría que el Señor nos ha dado. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante a la luz de la palabra. Vamos a buscar nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 y 26. Evangelio de Lucas, allí el Señor Jesús planteó algo que nos va a recordar los días que hemos estado viviendo ahora a raíz de esta pandemia. Y a partir de allí vamos a ver una profecía sumamente interesante. Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Hablando el propio Señor Jesús y anticipando episodios como los que nos ha tocado vivir, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, secándose los hombres, muriéndose por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hemos visto en los últimos meses cómo hay un virus peor que el COVID-19, que ese no ha tenido límites, no ha habido nivel de protección capaz de hacer a una persona resistente a ese virus. Y es el virus del temor. La gente está presa del pánico, presa del temor, a pesar de todas las explicaciones que pueden darse en el área científica y también en el plano político por los gobernantes. Las personas forman su propio cuadro y la gente misma tiene su propia proyección de lo que va a ocurrir y cuál será el desenlace de toda esta situación. De hecho, la gente tiene un temor tan generalizado que, como decíamos el día que hablamos sobre la marca de la bestia, hay personas que ya le tienen miedo a la vacuna y todavía no ha salido la vacuna, debido a teorías conspirativas que han regado la desinformación de que con esa vacuna se intenta de alguna manera reducir la población mundial, de que con esa vacuna se insertaría también algún microchip subcutáneo, en fin, un sinnúmero de teorías conspirativas y de ideas raras que se han esparcido, que han hecho que la gente ahora tenga temor hasta de lo que puede ser la solución para este mal que ha planteado el COVID-19 con esta pandemia que ha golpeado el mundo entero. Así que hoy en día la gente está desfalleciendo de temor. Muchos, a pesar de la apertura que ya comienzan a tener algunos países, hay gente que se ha cifrado su propia cuarentena y han dicho hasta dentro de 3 meses más no salgo, no voy a tal lugar. O sea, el temor ha estado gobernando en amplia manera a las personas. Y tenemos que decir que sí, hay que guardar las medidas de seguridad, las restricciones, las cuarentenas, todas estas medidas son bíblicas. Usted busque en la Biblia, por ejemplo, y en el libro de Levítico, encontramos las principales medidas de restricción, de distanciamiento, de cuarentena establecidas por el Señor. Pero de aceptar esos cambios, esas medidas, a nosotros vivir presa del temor, eso es algo totalmente distinto, que no
debiera ser lo que domine nuestro ser. En esta profecía que Jesús está planteando, se está refiriendo a unas señales que todavía no hemos visto. El cumplimiento de estas señales todavía está en el futuro cercano. Jesús está hablando acerca de la conmoción de las potestades del cielo. Está hablando de que en algún momento en el futuro cercano serán conmovidos el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habrá un aumento de la angustia de las personas al ver esas señales inequívocas de lo que va a estar por suceder. Cuando nosotros leemos más adelante en la Biblia, en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 12, encontramos algo sumamente interesante relacionado con esta conmoción de las potestades del cielo. Hebreos capítulo 12, veamos desde el versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice el apóstol, nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando del Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que el propio Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En cambio, hermanos, ustedes se han acercado al monte de Sión, no al monte Sinaí de la antigüedad, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Y atención, la voz del cual conmovió entonces la tierra, ya tembló la tierra en el Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y no solamente conmoveré la tierra, sino también el cielo. Está describiendo que falta un momento, un episodio en la historia de la humanidad, donde la voz de Dios sacudirá no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí está describiendo el mismo cuadro del que habló Jesús, allí en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, sobre la conmoción de las potestades del cielo. Esta visión fue tomada en el libro Primeros Escritos por la pluma inspirada y ampliada en una forma espectacular. En el libro Primeros Escritos, página 41, bajo el título La conmoción de las potestades del cielo, dice lo siguiente: el 16 de diciembre del año 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. No olvide la fecha, 16 de diciembre del año 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos, refiriéndose al firmamento. Las potestades terrenas son los que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán cuando escuchen la voz de Dios. Note, similar a lo que nos dice Hebreos 12, cuando escuchen la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán cuando escuchen la voz de Dios. Sobrevendrán sombrías y densas nubes que chocarán unas contra otras. La atmósfera se partirá, arrollándose hacia atrás como un pergamino, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Y entonces podremos ver en Orión un espacio abierto de donde saldrá la voz de Dios. Note qué interesante. El 16 de diciembre del año 1848,
la mensajera del Señor recibió una visión de la conmoción de las potestades del cielo y vio que en la constelación de Orión hay un espacio abierto por donde descenderá la voz de Dios y por donde luego descenderá también la santa ciudad de Dios. Lo más interesante es que ella recibió esa visión en el año 1848 y fue más de 100 años después, en la década de 1860, 1870, cuando los astrónomos, enfocando sus modernos y potentes telescopios, lograron avistar que sí, que hay un vacío, un lugar que no tiene estrellas, un espacio abierto, parece un túnel, es un espacio abierto en la constelación de Orión. Para ellos es un gran misterio, pero más de 100 años antes, el Espíritu Santo se lo reveló a la mensajera del Señor y mostró que por ese espacio abierto, número uno, saldrá la voz de Dios. Por ese espacio abierto, sigue diciendo, descenderá también la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. Las cosas que ocurren en el mundo conmueven a los líderes mundiales, que son los que gobiernan en la tierra, son las potestades de la tierra. Y dice la inspiración, vi que ahora eso es lo que está ocurriendo. Se están conmoviendo las potestades de los cielos y que los acontecimientos ocurren en orden. Oiga, ¿qué orden? Guerras, ya vimos eso. Este ha sido un recuento de guerra los últimos 100 años de historia. Guerras, rumores de guerra. Hemos visto también muchos años y décadas con rumores. ¿Sabe a qué se refiere rumores de guerra? Porque los rumores de guerra no son guerra en sí. Esto de guerras, vimos por ejemplo la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 1914 a 1918 y 1939 a 1945. Después de esas dos guerras mundiales, lo que hemos visto mayormente en el mundo, aparte de conflictos bélicos regionales, han sido rumores de guerra, incluyendo el mayor rumor de guerra conocido, con el nombre de la Guerra Fría. Muchos de los que tienen más de 40 años recuerdan cómo se vivió durante toda una época una tensión militar, ideológica, sobre todo entre los Estados Unidos de Norteamérica y la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en Rusia comunista, porque ambos países, ambos poderes, ambas superpotencias mantenían un equilibrio mundial. Estados Unidos en Occidente y la ex Unión Soviética en Oriente, con armamentos nucleares, con un despliegue militar enorme, con estrategias, con espionaje, en Rusia la KGB, en Estados Unidos la CIA, y se vivieron décadas de verdadera tensión, pero solo fueron de tensión, fueron de rumores. Que uno podía lanzarse contra el otro, un país podía sorprender al otro lanzándole algún misil, alguna bomba, invadiendo algún territorio, en fin. Pero no pasó de ser eso, rumores de guerra. Y mire por qué la inspiración da esos detalles. Vi que los acontecimientos que conmueven a las potestades de la tierra, o sea, los líderes mundiales, ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre, pestilencia. ¿Dónde estamos en ese cuadro? En la pestilencia. Ya hemos visto ocurrir todo lo demás. Estamos ahora donde dice pestilencia y le está cifrando justamente de último en el listado que está presentando acerca de las señales que indican que Cristo viene pronto. Todo esto, dice, conmueve primero las potestades de la tierra y después, en algún momento después, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. No se quedarán. Sumamente importante lo que se describe aquí en esta visión. Ahora, ¿cuándo es que la voz de Dios se dejará escuchar ante oídos mortales nueva vez? Porque ya ocurrió en el Sinaí, ya ocurrió durante el ministerio de Cristo, se escuchó la voz de Dios en el Jordán, se escuchó la voz de Dios como relata Juan capítulo 12, versículo 28 en adelante, cuando Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve junto a ti desde la fundación del mundo. Y se escuchó una voz que dijo desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice el Evangelio de Juan que los que escucharon creyeron que había sido un trueno. Otros dijeron, no, un ángel le habló, pero realmente había sido la voz de Dios.
Y en otro episodio que también se dejó escuchar la voz de Dios durante el ministerio de Cristo, fue en ocasión de la transfiguración. Sí, en ocasión de la transfiguración, dice la palabra en Mateo capítulo 17, que Pedro, Juan y Santiago acompañaron a Cristo en el monte. Se le aparecieron Moisés y Elías allí en el monte de la transfiguración, dice Mateo 17. Y entonces se dejó escuchar una voz del cielo también que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. En el Jordán había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento o complacencia. Pero ahora en la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Que presten atención a su mensaje. Así que de manera interesante, aquí se describe el cuadro cuando se dejó escuchar la voz de Dios ante oídos mortales, no solo en el Sinaí, sino durante el ministerio de Cristo. Pero vimos cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 25 y 26, donde dice que de nuevo falta una vez para que Dios deje escuchar su voz ante oídos mortales. Y esto tiene que ver con los 7 truenos que en Apocalipsis 10 emiten sus voces, 7 truenos. Recuerde que los perdidos, cuando Dios deje escuchar su voz, para ellos es trueno. Por eso muchos alrededor del Sinaí, muchos lo que escucharon fue trueno, no escucharon la voz de Dios. Durante el ministerio de Cristo, muchos lo que escucharon fue un trueno y fue la voz de Dios. Y en la parte final de la historia, los perdidos solo escucharán truenos. Pero los hijos e hijas de Dios discernirán claramente la voz de Dios. Y eso va a ocurrir en ocasión de la liberación del pueblo de Dios. Mire otra cita interesante, también del libro Primeros Escritos, donde describiendo el tiempo de angustia, dice lo siguiente. Ese tiempo de angustia que describe la Biblia en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Note que habrá un gran tiempo de angustia, lo que se describe como la gran tribulación. Ese episodio de la historia para el cual Dios previamente sella a sus hijos, sella a su ejército, compuesto, como vimos, por esa última generación, llamada los 144,000, a ese ejército. Así que mire lo que va a ocurrir cuando se inicie ese tiempo de angustia. En el libro Primeros Escritos, página 282, dice lo siguiente: vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos para juntarse en grupos en los lugares más apartados. Sabemos que eso viene. Sabemos que una vez se dicte la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, será la señal para que todos los creyentes, observadores de los mandamientos de Dios, abandonen las grandes ciudades, y los que están en villas y pueblos vayan haciendo preparativos más despacio, pero los que estén en grandes ciudades tendrán que salir inmediatamente. Eso viene, eso va a ocurrir, y para eso hay una señal. La primera ley del cielo es el orden, y Dios ha establecido el orden en que esto va a ocurrir, así como para los cristianos que vivían en Judea y Jerusalén, lo fue el cerco romano. Cuando el ejército romano rodeó a Jerusalén, fue la señal para que abandonaran las grandes ciudades. Y alguien podría decir: bueno, pero cuando los ejércitos tengan todo cercado, no podremos salir, la ciudad será una cárcel. Sin embargo, Dios provocó algo que hizo que el ejército se retirara por 3 años y medio. Hubo tiempo de sobra para que sus hijos abandonaran. Así que los que tuvieron fe en el mensaje y esperaron la señal para salir en ocasión de la señal, fueron guiados y dirigidos por Dios. Y dice el libro Conflicto de los Siglos, comentando esa historia, en el primer capítulo, que ni un cristiano, ni siquiera un cristiano, pereció dentro de la ciudad de Jerusalén, porque todos obedecieron a la señal. De la misma forma, y en el libro Conflicto de los Siglos, en el primer capítulo, titulado La destrucción de Jerusalén, dice que así como para los cristianos en el primer siglo fue el cerco romano la señal para abandonar Jerusalén y Judea, así lo será para el pueblo de Dios en los días finales, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se dicte la ley dominical, por la trascendencia que reviste ese episodio dentro de la profecía bíblica, especialmente la profecía apocalíptica. Así que
La inspiración nos vio abandonando las grandes ciudades en ese momento y juntarnos en grupos para vivir en los lugares más apartados. Dice la misma cita, los ángeles le proveerán comida y agua. Note qué interesante. ¿Quiénes serán enviados a llevarnos las provisiones? ¿Quiénes serán nuestros delivery? Mire cómo está diciendo aquí, los ángeles le proveerán comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Mire por qué es importante estar atentos a la señal que Dios indicó para abandonar la grande ciudad. Estar atentos a esa señal, porque cuando llegue la señal y salgamos en obediencia a la señal, Dios tiene todo preparado, ha hecho toda la provisión. No tendremos que preocuparnos qué comeremos, qué beberemos, dónde estaremos. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuál será nuestra protección? Dios tiene todo eso bajo control, definitivamente. Así que dice, los ángeles le proveerán comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Y usted dice, ¿cómo es posible si todos los cristianos abandonan las grandes ciudades y prácticamente le dejan todo a los impíos? ¿Por qué ellos van a sufrir hambre y sed? Bueno, ¿qué será ese todo que le vamos a dejar cuando huyamos de las grandes ciudades? Porque para este mundo viene algo grande que la Biblia describe, un acontecimiento grande, un acontecimiento que provocará un desabastecimiento global, del que habla Santiago en el capítulo 5, donde le dice a los ricos, aúllen por las miserias que les vendrán. El dinero estará carcomido por la polilla, el oro estará corroído, no les servirá de nada, teniendo dinero no podrán comprar. Sí, yo sé, muchas personas aplican esa profecía cuando encuentran los precios elevados en el supermercado. Dice, ya sí se está cumpliendo, de que teniendo el dinero no podemos comprar, pero no se está cumpliendo. Sí podemos comprar, solo que se compra menos, pero todavía se puede comprar. Pero llegará el momento cuando literalmente no tendrán acceso a ningún tipo de provisión, producto de este desabastecimiento global que pondrá una cuenta regresiva a nuestro planeta y amenazará con la extinción de la raza humana aquí en la tierra. Si a partir de ese momento, dice Jesús en Mateo 24, si a partir de ese momento los días no fueren acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Para Dios, la razón de tomar una decisión o no, el prolongar o acortar los días es sencillamente por su pueblo. Para Él, su pueblo es lo más precioso que hay aquí en la tierra. Y en virtud de ellos, guarda incluso y da misericordia a los que todavía no han accesado a la verdad, dándole oportunidad, pero esa gracia un día concluirá. Dice la misma cita de Primeros Escritos, página 282, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto, y ya claro, previamente se ha dictado la ley dominicana, así que este edicto, esta ley, es el decreto de muerte, como le conocemos. Habrá un decreto de muerte porque cuando los perdidos vean que prohibiéndole comprar y vender a los siervos y siervas de Dios, con eso no le hacen ningún daño, porque Dios le da una provisión directa, entonces van a amenazar con quitarle la vida. Darán un decreto para en un mismo día y a una misma hora tratar de aniquilarlo. Si usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál será el mal del que culparán a los creyentes? ¿Cuál será? ¿Qué le dará un giro al mundo? De que de repente cambien de opinión con gente que es tan dedicada a su fe. Bueno, ante los juicios de Dios que van a golpear el mundo en forma severa, desde dentro de nuestro mundo hasta desde el espacio exterior, el mundo será impactado y golpeado con grandes acontecimientos. Y cuando eso ocurra, los que no tienen fe y los que no le den la lectura correcta a las señales que van a estar ocurriendo en la conmoción de la potestad del cielo, llenos de temor, la lectura que le darán incluso a sus líderes es de que Dios está airado. Sí, los paganos, igual que la cristiandad, acostumbraban a culpar a Dios de cuando ocurría algo en la humanidad, algún mal. Y hasta de ahora del COVID-19 hay religiosos, no podemos llamarle cristianos, hay religiosos que se han atrevido a facturarle el COVID-19 a Dios, a decir que Dios fue quien envió esto como castigo. De ninguna manera.
Cuando Dios enviará sus juicios sobre la tierra, es cuando concluya la gracia, y los enviará sin mezcla de misericordia. Cuando Dios envía sus juicios sobre los perdidos, no afectan a los redimidos. En ese periodo caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado, pero a nosotros no llegará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, nos dice la palabra. Así que van a culpar a Dios de lo que esté ocurriendo y van a intentar calmar lo que ellos creen que es la ira de Dios. Y entre todos los cuerpos religiosos y las religiones mundiales van a decir, vamos a unirnos en un mismo día para clamar. Dios no quiere que sus hijos estén divididos, sino que estemos unidos. Pero no se unirán en obediencia, se unirán en desobediencia, dándole la espalda a los mandamientos de Dios. Y como ellos estarán unidos, pero nosotros no nos uniremos como pueblo de Dios a ellos, no nos uniremos porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y aunque traten de darle un matiz distinto a su unidad, pero lo que está detrás de todo eso es la conformación de un nuevo orden mundial con una religión universal, una religión apóstata, solo religiosos, nada de cristianos, nada de obediencia a los mandamientos de Dios. Y dice Apocalipsis que ahí estará la perseverancia de los santos, ahí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Ahí estarán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y como los verdaderos creyentes, el pueblo remanente de Dios no aceptará esa unidad, como los juicios de Dios sí estarán cayendo en ese momento, entonces van a culpar a los hijos e hijas de Dios. Van a decir que por ellos no unirse es que están cayendo esas cosas en el mundo. Y por eso le parecerá razonable, aún a familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, decir dónde estamos, delatarnos, perseguirnos, porque ellos mismos querrán salir de las cosas que estén ocurriendo. Se verán desesperados. Lo que está ocurriendo ahora prácticamente con el COVID-19 es solamente un ensayo de lo que en el mundo puede verse cuando la gente está presa del temor. Así que esto va a ocurrir y en algunos lugares intentarán aniquilar a los hijos de Dios antes de que concluya el edicto. Incluso ese edicto dice, el cual ordenaba, dice la palabra, dice la versión aquí, que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y abandonaban el sábado para comenzar a guardar el primer día de la semana como todos los demás, la gente quedaría en libertad para matarlos. Habrá un plazo y una hora, un día y una hora, ese es el plazo. Los plazos seculares normalmente terminan a medianoche. Los plazos seculares terminan a medianoche. Así que virtualmente el decreto de muerte entrará en vigencia en una medianoche. En una medianoche. ¿Qué va a pasar a medianoche cuando concluya ese decreto para que la gente quede en libertad de aniquilarnos como pueblo de Dios? Miren lo que dice el mismo libro, Primeros Escritos, pero en la página 285, en el capítulo titulado La liberación de los santos. Última cita, dice allí, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mire qué interesante. El plazo termina virtualmente a medianoche y Dios intervendrá a medianoche para libertar a su pueblo. Eso significa que el día y la hora que señalen para nuestra destrucción será el día y la hora de nuestra liberación. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Que no sea en invierno, porque tener que huir, tener que estar en los montes en invierno, sería algo terrible. Pero dice que tampoco sea en sábado, porque el Señor sabía que hasta el tiempo del fin su pueblo seguiría el ejemplo de él, de observar el sábado. Dice que no sea en sábado, porque de ser en sábado lo encontrarían a todos juntos, serían presa fácil. Pero él dijo, oren que su huida no sea en invierno ni en sábado. Así lo dice el Señor allí, en Mateo capítulo 24, desde el versículo 20. Sumamente importante lo que el Señor aquí nos está planteando. Cada uno de nosotros debe orarle a Dios para que nuestra huida no tenga que ser en invierno ni en día de sábado, y para que seamos guardados en medio de todos los acontecimientos que este mundo verá, pero que por sobre todo nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que Dios pueda bendecirle grandemente, y quiero en esta hora orar a Dios por cada uno de aquellos que durante esta semana
se han estado conectando, han estado estudiando y escudriñando la palabra, han estado interesados en estar más cerca del Señor por medio de la comunión de su palabra. Y también por aquellos que tienen alguna petición especial. Vamos a orar. Quiero invitarles a orar en estos momentos, cerrando nuestros ojos y hablando al Creador. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por la experiencia que ha representado esta semana para cada uno de los que hemos estado unidos mediante esta plataforma, estudiando tu palabra, estudiando toda la revelación y todas las profecías que tú has dejado para este tiempo. Te damos gracias por mostrarnos todas estas cosas, pero queremos rogarte, Señor, que nos des firmeza, que nos des valor para seguir obedeciéndote a ti antes que a los hombres y para seguir compartiendo estas verdades con aquellos que no la conocen, para que puedan prepararse antes que sea tarde. Coloco en tus manos por la fe cada amigo, cada hermano, cada familia y cada hogar representado en esta plataforma. Cuídale, rodéale con tus brazos eternos, reprende al enemigo de su lado y guárdale para tu reino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.